y nada, si alguien está interesado en participar, que nos escriba. Entonces, ya para no retrasarlo más, presento al ponente de hoy, que es Alejandro Villanueva Garrido. Alex hizo su tesis en la Universidad Complutense de Madrid sobre variación genética y fenotípica de la lagartija colilarga y sus implicaciones ecológicas y evolutivas. Y después ha sido postdoc en la Universidad de Harvard y en la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy nos va a hablar de cómo estimar rangos de distribución de especies basadas en genotipos. Pero mejor que nos lo cuente él, porque seguro que yo digo algo que está mal. Así que, Alex, cuando quieras, puedes empezar. Vale, voy a compartir la... ¿Se ve? Uy. Sí, sí se ve. Vale. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por invitarme a estos seminarios y gracias por venir a verlo. Y sí, como os ha dicho Vero, os voy a contar un método que desarrollé en mi tesis junto con Andrea Briega y otros colaboradores y que trataba de inferir rangos de distribución de las especies utilizando solo la distribución geográfica de los genotipos de esa especie. ¿Vale? Voy a empezar la charla contando un poco qué preguntas motivaron el desarrollo del método y cosas así, daros un poco de contexto teórico del método y luego ya el grueso de la charla será ir contándoos cómo se hace. Esta es la pregunta clave que definió que nosotros nos preguntáramos sobre esto y que desarrolláramos el método, que es qué definen los rangos de distribución, que hace que una especie no pueda dar un paso más allá de los bordes de distribución, que la restringe a expandirlo. Y la respuesta es muy simple, es simplemente que no están adaptadas y ya está. Las especies están en los sitios en los que pueden estar, que es donde están adaptadas. Y la pregunta gana un poco más de relevancia cuando pensamos en que muchas de estas especies tienen rangos de distribución suficientemente grandes como para tenerse que enfrentar a retos ecológicos de mucha magnitud y gran cantidad de ellos a lo largo de todo ese rango, y cuando llegan al borde de distribución no dan ese pasito más allá, que supondría un reto ecológico mucho menor, y eso es lo que nos preguntamos, qué es lo que hace que las especies no sean capaces de adaptarse a ese pasito más allá cuando tienen el potencial adaptativo que tienen atendiendo a todo el rango, ¿no? Vale, esta pregunta es antigua, no nos la hemos hecho nosotros y se ha tratado de contestar muchas veces. Una de las respuestas más famosas es que las especies tienen un nicho fundamental que presenta un gradiente hacia condiciones subóptimas en el borde de la distribución. Entonces, la progresión hacia esas condiciones subóptimas que están en el borde se vuelven críticas ahí y es lo que hace que no se pueda rebasar ese borde o expandir el rango. Aquí veis en estos grafiquitos que he puesto que las especies presentan un nicho que es finito en espacios que pueden ser de muchas dimensiones ambientales, ¿vale? Y las poblaciones del centro de la distribución se encuentran en sitios, en trozos de ese espacio ambiental que presentan condiciones óptimas ambientales, ¿vale? A medida que nos acercamos al borde, pues las poblaciones van decreciendo porque los caracteres que presentan esas especies para enfrentarse al ambiente empiezan a ser distintos que necesitan esas especies en esos sitios y entonces la fitness de las poblaciones decrece. O sea, las poblaciones cada vez van siendo peores poblaciones hasta que llega un momento en el que eso ya no se puede, la especie no se puede sobreponer a esta relación y deja de haber poblaciones, ¿vale? Otra respuesta un poco más reciente cambia la escala de la relación entre caracteres y ambiente, invocando que las especies disponen de una cantidad finita de herramientas para enfrentarse a una cantidad también finita de ambientes. ¿Vale? La escala ahora cambia a nivel de individuo, porque es el individuo el que porta esas herramientas para poderse enfrentar a los ambientes que se va encontrando.
a lo largo del rango de distribución. Esta regresión es la relación que define cuántas herramientas hacen falta para enfrentarse, para sobreponerse a cuántos retos ecológicos, y esas herramientas de las que habla este modelo son en realidad diversidad genética, cantidad de diversidad genética adaptativa, que está sujeta a selección natural. ¿Vale? Esto simplemente quiere decir que las especies suman los paquetes de herramientas que sus individuos tienen, de manera que para expandir el rango necesitan ampliar el set de herramientas de las que disponen esos individuos para poderse sobreponer a esos pasitos más allá, de la misma manera que las contracciones del rango pasan por perder herramientas, ¿no? O sea, para una cantidad concreta de herramientas, no sé si se me ve el cursor, ¿se ve? Sí, sí se ve. Vale. Para una cantidad de herramientas concreta, el cambiar el gradiente o lo acusado que es el gradiente al que se tiene que enfrentar la especie hacia posiciones más, o sea, aumentar lo acusado que es ese gradiente hace que el rango se contraiga porque tengo la misma cantidad de herramientas y no soy capaz de sobreponerme a más ambientes que para los que tengo las herramientas, ¿no? De la misma manera que para un gradiente concreto ambiental, si pierdo herramientas, el rango se contrae. O sea, si pierdo herramientas, si las gano, el rango aumenta. ¿Vale? Vale, ¿por qué invoca este modelo a la diversidad genética sujeta a selección? ¿Por qué utilizar diversidad genética sujeta a selección? Bueno, porque la selección es el proceso que media directamente entre los tipos de individuos y el ambiente al que se pueden enfrentar. Y esas herramientas de las que hablábamos antes necesitamos que sean heredables para que la selección pueda actuar sobre ella. Entonces, básicamente, esto es muy básico y muy tonto, pero por si acaso, lo que pasa es que la evolución va fabricando distintas combinaciones de diversidades, ¿no? Y esas diversidades se enfrentan a distintos ambientes. Entonces, la selección favorece a los tipos de individuos que presentan las herramientas adecuadas para enfrentarse a esos ambientes concretos. ¿Vale? Es simplemente eso. Entonces, el hecho de que la selección esté presente en el modelo es muy importante porque, de hecho, veis que todas estas regresiones siempre, no sé si pongo alguna más adelante, creo que no, pero todas tienen un intercepto que es significativamente distinto de cero, lo que significa que si no hay diversidad genética sujeta a selección, si no hay herramientas con las que enfrentarse al ambiente, no hay rangos. O sea, no hay espacio ambiental al que poder enfrentarse, ¿no? O sea, los rangos existen porque existen esos procesos selectivos. Vale, os pongo aquí un ejemplo con la especie modelo con la que nosotros desarrollamos el método, que es la lagartija colilarga, que es con la que hice la tesis, como ha dicho Vero. Y bueno, en algún momento de la historia evolutiva de esta especie, pues se produjeron las glaciaciones y había poblaciones acantonadas en refugios glaciares en el sur de la península, ¿vale? Y en algunas de esas poblaciones surgen individuos rayados, con rayas mediodorsales. Cuando la especie, los hielos se retiran y la especie empieza a colonizar otros ambientes, esos tipos de individuos se favorecen en herbazales. ¿Por qué? Porque suponía una adaptación críptica ante la presión depredatoria. Si tienes raya, es más difícil que te vean en los herbazales y entonces los depredadores no te comen. Esa es la relación entre ambiente, selección y tipos. Lo que pasa es que esos tipos tienen que tener una base genética, tienen que poder ser heredables, porque si no, la selección no actúa. En la siguiente generación no habrá más genotipos rayados en los sitios en los que hay herbazales ni nada parecido, ¿vale? Entonces, eso, en todos los pulsos de expansión que se suceden después de la retirada de hielos, pues la selección favorece tener una raya dependiendo del tipo de ambiente al que se enfrentan los individuos que van a colonizar en ese pulso de expansión de rango. Vale, todo esto, lo de las rayas y estos caracteres que suponen adaptaciones para poderse enfrentar a ambientes, dejan una huella genética.
Y tiene que ser así, porque, como he dicho, tiene que ser heredable, ¿no? Entonces, bueno, la manera de detectar esa huella genética es muy simple. Muchas veces atendemos directamente a secuencias de genes, ¿vale? Y esa diversidad que la evolución va generando en las especies a veces pasa en regiones del genoma que pueden llegar a convertirse en tipos de individuos, ¿vale? Que son los genes. Y otras veces la manera que tenemos de detectarlo es simplemente porque cuando la selección actúa, las frecuencias, bueno, primero se produce esa mutación que genera una parte de diversidad nueva, una herramienta nueva que todavía no lo es. Luego la selección actúa y las frecuencias de los individuos que presentan esas mutaciones, esa diversidad que ha proveído la evolución, cambia. Y cambia de una manera predecible. Se desvía de lo que cabría esperar por azar y podemos más o menos saber cómo son las frecuencias, cómo lucen las frecuencias de tipos de individuos cuando hay un evento selectivo en la historia de la población. Vale, ya paso directamente a contaros cómo se implementa este método para inferir rangos utilizando solo genotipos. Nosotros lo que hicimos y pusimos bastante cuidado en solo muestrear unas pocas poblaciones que estuvieran suficientemente cerca entre sí para no tener efectos raros de aislamiento por distancia, que hicieran que las poblaciones fueran muy distintas genéticamente y entonces la huella de la selección fuera más difícil de detectar. Ahora veréis por qué. Pero que sí que ocuparan un gradiente ambiental suficientemente representativo de lo que la especie puede llegar a ocupar, ¿vale? Entonces, bueno, una vez que tenemos las poblaciones como he dicho, eran de lagartija colilarga, bueno, extrajimos la información genética a través de barridos genómicos a gran escala y después definimos las dos variables que se relacionan y que dan lugar a un modelo de asociación genotipo-ambiente, que son los genotipos y el ambiente, para después poder extrapolar esa relación entre genotipo y ambiente a todos los genotipos posibles que una especie puede llegar a contener, de manera que por extrapolación soy capaz de saber cuánto rango geográfico puede ocupar una cantidad concreta de diversidad genética sujeta a selección, ¿vale? Ahora lo vamos a ir viendo poco a poco para que no, dicho así todo esto, pues igual no se entiende nada. Vale, antes de entrar voy a decir las implicaciones conceptuales y algunas asunciones que marcan un poco cómo se diseña este método. Entonces, con respecto a aquello que decía del nicho fundamental y que las especies tienen un espacio ambiental en el que pueden estar y otro en el que no y ya está, nosotros el cambio de concepto es que en este caso los portadores de las herramientas para enfrentarse a distintos ambientes son individuos, ¿no? Esas herramientas surgen a escala local, ¿vale? De manera que yo soy capaz de relacionar el surgimiento de determinadas herramientas, de determinados genotipos, con los ambientes concretos a los que están enfrentados a escala local esos genotipos, ¿vale? Entonces, más que pensar en un nicho para una especie que está definido por la propia especie, lo que en este caso se hace es pensar en que los rangos de las especies están compuestos por la suma de los rangos potenciales que cada individuo portador de distintos sets de herramientas es capaz de ocupar, ¿vale? Vale, tiene tres asunciones importantes este método. Una es que todas las combinaciones de genotipos adaptativos son viables, ¿vale? Veréis después que una vez que se establece la relación entre genotipo y ambiente, nosotros lo que hacemos es extrapolar esa relación a todas las combinaciones posibles de genotipos. Entonces, eso podría no ser así. Podría ser que genotipos para unas regiones del genoma no se enfrenten nunca o no se encuentren nunca con genotipos
que tienen bajo selección otras regiones distintas y que eso hiciera que algunos de los genotipos que nosotros inferimos que son factibles no existieran nunca, ¿vale? Además, cuando inferimos el rango potencial de cada uno de los genotipos, asumimos que todos los genotipos pueden acceder a todas las celdas que al principio nosotros tenemos en blanco, ¿no? Entonces, eso también podría no ser así. Los movimientos, los flujos migratorios dentro del rango de distribución de una especie dependen de muchísimas cosas y, por ejemplo, un genotipo adaptado al borde de la distribución podría no llegar allí porque los ambientes a los que tiene que sobreponerse desde donde está hasta donde tiene que llegar, pues no son, él no tiene las herramientas para poder llegar a ese sitio, ¿no? Entonces eso es otra asunción importante. Y luego otra es que no hay covariación entre genotipo y ambiente dentro de cada población. Es decir, que todos los individuos que componen una población son capaces de ocupar cualquier celda que está en esa población, ¿vale? No hay segregación intrapoblacional. Ahora supongo que después viendo el método se entenderá todo mucho mejor. Vale. Entonces, empiezo explicando cómo se monta la variable independiente de ese modelo de asociación genotipo-ambiente, ¿vale? Que es la diversidad genética sujeta a selección. Vale, ¿por qué solo utilizo diversidad genética sujeta a selección y no toda la diversidad genética que pueda extraer de un genoma de los individuos de mi muestra? Por las razones que he dicho antes, de que necesito que la selección esté muy presente en el modelo, y ya las he explicado, y además por cuestiones estadísticas, porque en la base de datos esta con la que nosotros trabajamos había como 70.000 posiciones o así del genoma que teníamos genotipadas. Entonces, si yo corro un modelo de asociación entre distintos ambientes para cada una de esas posiciones, la probabilidad en que me encuentre efectos significativos por azar es muy alta. Entonces, de esta manera acotamos un poco la búsqueda a las regiones del genoma que sabemos que se relacionan con el ambiente mediante la selección natural, ¿vale? Y bueno, hay dos tipos de métodos así para inferir si una región del genoma está sujeta a selección o no, que son directos o indirectos. Los directos se basan en que conocemos el idioma del genoma perfectamente bien, sabemos que se traduce, si me dais una secuencia, yo sé buscar, se puede buscar fácil los patrones de secuencia que significan aquí empieza un gen, ¿no? Entonces podemos saber cuáles de las mutaciones, qué parte de la diversidad que vemos en los genomas caen dentro de genes, ¿no? Y luego además podemos saber también cuáles de esas mutaciones cambian el significado del gen, cambian la proteína que se expresa a partir de ese gen y cuáles no. Entonces, esa es una manera como muy directa de saber si la diversidad que observo tiene un efecto en los caracteres, en el fenotipo de los individuos que las portan o no. ¿Vale? Y luego están los métodos indirectos, que son los que yo uso, que se basan en que los trozos de genoma que están bajo selección natural presentan unos patrones de diversificación que son distintivos, son reconocibles. Por ejemplo, si imagináis un trozo de genoma en el que aparece una mutación que es deletérea que es mala para los individuos que la portan, la selección lo que va a hacer es intentar purgar esa diversidad que acaba de surgir. Entonces, un patrón de diversificación que podríamos ver fácil y que sería muy reconocible es que la diversidad de esa zona es mucho más baja. O sea, es una región del genoma que la selección está impidiendo que mute, ¿vale? Ahora veréis también algún método concreto. Vale. ¿Cómo funcionan estos test de selección indirectos que son los que yo uso? Son test que casi todos, si no todos, casi todos los que uso están basados en FST. La FST es un estadístico que se parece muchísimo a la F de una ANOVA y que básicamente lo que hace, o sea, lo que estima es
qué proporción de la varianza que yo observo en las frecuencias alélicas de mi muestra se puede atribuir a que existan poblaciones, ¿vale? Entonces, la manera en la que funcionan estos test de selecciones, vale, calculo las FSTs que tienen distintas poblaciones de individuos, las distancias genéticas o el efecto que tiene la existencia de poblaciones en la distancia genética que tienen dos poblaciones, y luego barro el genoma, aquí tenéis distintos cromosomas, y barro el genoma buscando picos de FST, sitios en los que la distancia genética entre las poblaciones es mayor o menor de la que me espero, dada esa distancia genética general, ¿no? Ahora lo veis también más en concreto. Pero más o menos es así como funciona, es buscar desvíos de lo que me espero buscar desvíos locales dentro del genoma de lo que me espero que dos poblaciones diverjan. Vale, este es uno de los métodos que utilizo y que es el que más se utiliza, el que más se utilizaba en su momento, que es Bayes-Camp. Es un método bayesiano que sirve para estimar la probabilidad de que un sitio del genoma esté sujeto o no a selección. Y lo que hace básicamente es plantear muchísima cantidad de modelos distintos. Este es uno de ellos, por ejemplo, en el que hay una fuente de diversidad genética, aquí en verde, que nutre de diversidad a dos poblaciones que son las que nosotros estamos estudiando y tienen distintas tasas de migración entre ellas, y los tamaños poblacionales de las dos poblaciones de estudio son también distintos. Y esto lo que hace es generar distintos escenarios de distancias genéticas entre esas dos poblaciones. Porque la distancia genética entre dos poblaciones depende de muchas otras cosas, además de la selección. Por ejemplo, eso, si pensamos en este ejemplo de aquí, si hay una población mucho más pequeña que otra, por azar, es muy fácil que tenga mucha menos diversidad genética que la otra, o que su diversidad genética esté anidada dentro de la otra o no, dependiendo de si viene de otros sitios, la diversidad genética que la compone. Entonces, eso hace que se generen distancias genéticas que son las que, o FSTs, que son las que utilizamos como hipótesis nula de si no hay selección, si lo que está pasando es esto, que llega diversidad genética de un sitio, etcétera, tenemos una FST, ¿vale? Entonces, esa FST que se calcula se parte en dos componentes distintos. Uno que es el alfa, que es específico de cada uno de los sitios del genoma, y otro que es el beta, que es el componente de población, que es esa FST que me espero si todas estas cosas que estoy diciendo que pasan, ¿vale? Entonces, pues en el ejemplo de antes, por ejemplo, lo que estoy haciendo es calcular cada una de estas betas en distintos escenarios posibles y luego ver cuánto se desvía si tengo que invocar a la selección para explicar la diferenciación genética que existe en cada una de las posiciones del genoma. ¿Vale? Vale, este es otro de los métodos que utilizo, que es jerárquico y que básicamente lo que hace es, pues eso, tener en cuenta que muchas veces esta estructura genética se organiza jerárquicamente. No solamente hay dos poblaciones que estoy comparando entre sí, sino que muchas veces esas poblaciones se engloban dentro de superpoblaciones más grandes, y eso también tiene una serie de implicaciones a la hora de calcular esas FSTs esperadas, ¿no? Que son sobre las que calculamos si hay probabilidad o no de selección. En este ejemplo, por ejemplo, pues las superpoblaciones, el método este se desarrolló, se desarrolló en delfines, y lo que se hacía era, o sea, se quería no solo comparar la probabilidad de selección dentro de las poblaciones costeras y pelágicas de delfines, sino que también se quería saber, y de hecho era lo más interesante del estudio, cuál es la probabilidad de que exista selección en distintos puntos del genoma entre poblaciones costeras y pelágicas. Y esto es muy común en poblaciones naturales, que existen estas estructuras jerárquicas
que hacen que estos métodos funcionen muy bien también. Todos estos métodos están implementados muy sencillamente, ahora os enseñaré cómo se usan, y todos en su página tienen scripts de ploteos. Luego en la parte más de inferencia de rango sí que he puesto cómo se plotea todo, pero para estos tests simplemente pues tienen su propio script de ploteo y el output entra ahí y se plotea muy fácil. O sea, no tiene mucha historia. Vale. Un momentito. ¿Tenéis alguna pregunta o algo? Que llevo muchísimo rato hablando solo. De momento yo no. Vale. No sé los demás. Es que encima no se ve la cara de nadie y estoy como hablando totalmente solo. Vale. ¿Cómo se usan estos test de selección que se hacen? Vale, el input de todos estos programitas suelen pedirlo en dos formas distintas. O bien dosis de alelos de referencia, que el alelo de referencia es arbitrario, pero vamos, que en mutaciones que solamente tienen dos alelos y en organismos diploides, cada una de las celdas pueden ser tres valores, 0, 1, 2, que son esas dosis de alelos de referencia. O frecuencias alélicas como esta, que son de las 10.000 veces que me podría haber encontrado ese alelo de referencia, pues me lo he encontrado 99.554 veces, y así. ¿Vale? Este en concreto es el input de Flink, del que he dicho antes, que tiene estructura jerárquica. Tiene como una primera fila en la que defino los dos grupos de superpoblaciones, ¿no? Y luego las poblaciones que componen esos grupos. ¿Vale? Y el otro tipo de input es igual, es por filas las posiciones, puede ser cromosoma o posición o solamente una columna en la que incluye la información de las dos cosas, y individuos o poblaciones con las dosis de alelos de referencia. Y la implementación es muy sencilla, está pensado para correr una línea de código y obtener un output en el que tengo la probabilidad de que exista selección en cada una de esas posiciones que he definido en el input. Flink tiene una cosa interesante, que es que aparte de que tienes que definir que lo que quieres es estimar esa probabilidad de selección, porque tiene otra tarea para simular datos, que eso también es interesante, es que permite jugar con distribución de parámetros dentro de la búsqueda del mejor modelo. Por ejemplo, le puedo decir eso, que la media de la beta, que era el componente de población de las distancias genéticas, pues tiene que tener esta media y esta desviación típica, la probabilidad de selección igual. O sea, puedo ir cambiando o forzando el modelo de búsqueda dentro de distribuciones de parámetros que yo considero que son las propias del sistema de estudio que estoy estudiando. Vale. Luego hay otros test de selección que también se utilizaron, que lo que hacen es corregir el efecto que tiene el hecho de que las poblaciones tienen distancias que se basan en coancestría, no directamente medida sobre la diversidad genética que tienen las poblaciones ahora, sino que a partir de la estructura filogenética que presentan esas coancestrías. Básicamente lo que hace es corregir el efecto que tiene la coancestría a la hora de generar distancias genéticas entre poblaciones. ¿Vale? Así, conceptualmente, la diferencia más importante es que en vez de utilizar como hipótesis nula una matriz de distancias genética sin más, lo que hace es una matriz de relaciones con esta distancia genética de Reynolds, que lo que hace es eso, es tener en cuenta que las poblaciones tienen coancestrías. Lo que hacen es medir distancias en vez de así, o sea, en vez de mirar cuánto de mucho poco se parece esta población a esta, lo que hacen es medir cuánto mide esta rama y cuánto mide esta otra. ¿Vale? Y bueno, esto tiene interés si la historia evolutiva de la especie que estamos estudiando seguramente haya afectado a la composición de genotipos adaptados de las poblaciones que vemos ahora.
por ejemplo, en el caso que he dicho antes de las lagartijas, pues hay un momento de la historia en el que se favorecen unos genotipos u otros y saber, o sea, y poder incluir los patrones de concestría en el test de selección me permite eliminar esa diversidad. O sea, lo que hace es que yo no detecte eso como selección, porque no es selección actual, es una selección que se ha producido en un momento de la historia antigua. ¿Vale? Entonces, bueno, combinando todas estas cosas se pueden como acabar teniendo una base de datos de diversidad genética sujeta a selección que se necesita para explicar a qué están adaptadas cada una de las poblaciones que vemos ahora. Porque incluye todas esas fuentes de diversidad genética, tanto las que vienen por la historia evolutiva de la especie como las que vienen por procesos de adaptación local que están pasando ahora. Vale, esto es para que veáis un ejemplo con las lagartijas de cómo lucen los patrones de diferenciación genética cuando solamente tengo en cuenta la diversidad genética sujeta a selección. Y bueno, no sé si, supongo que sí, conocéis este tipo de análisis. Es un admixture en el que se asigna a cada uno de los individuos una probabilidad de pertenencia a dos grupos que se predefinen. ¿Vale? Entonces, si yo utilizo toda la diversidad genética contenida en los genomas de las lagartijas, lo que veo es la existencia de los dos linajes que he explicado antes, que ocupan pues, las dos mitades de la península. Pero si solo atiendo la diversidad genética adaptativa, recupero un patrón de diversificación que es congruente con la diferenciación ambiental que experimentan esas lagartijas en sus poblaciones. Entonces, bueno, parece que funciona los test de selección. Vale, una vez que ya tengo una base de datos, y luego la vemos bien, pero una base de datos en las que tengo la parte de los genomas que está sujeta a selección y qué genotipos tienen cada uno de los individuos para esos trozos, podemos ya definir la otra parte del modelo de asociación, que es el ambiente, ¿no? Al que se enfrentan esos genotipos. Entonces, bueno, esto ya sí es un poco más... o sea, lo pormenorizo un poco más la explicación, porque es que el otro no tenía mucha historia más que correr una línea de código y plotear el resultado. Entonces, bueno, no sé si tenéis alguna pregunta de lo que llevo hasta ahora o no. O si sigo y ya está. Es que no veo caras. Supongo que me estáis diciendo que no porque nadie dice nada. Sigue. Yo no tengo preguntas, vamos. Vale, pues sigo. Vale, entonces, para definir para montar esa variable dependiente, que va a ser la diversidad ambiental a la que se enfrentan los genotipos, lo que hacemos es corremos un PCA que resuma suficientemente bien la diversidad de ambientes a los que la especie se tiene que enfrentar para ocupar su rango. Vale. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es definir las variables, nos las bajamos de BioClim en su día y utilizamos esto para tratar los datos. Y eso, definimos las variables con los TIFs que te bajas directamente de BioClim y luego cortamos los bordes. En este paso hay una primera toma de decisión importante, que es que hasta cuánto corto para inferir luego el rango. Y es relevante porque puedes irte muy lejos del borde de distribución de la especie y no capturar bien cuál es ese gradiente ambiental que resume bien todos los ambientes a los que se está enfrentando esa especie en concreto, o te puedes quedar corto y no detectar falsos positivos, ¿no? O sea, inferencias de rango que en realidad no existen y que caen fuera de tu gradiente que te puedan interesar para distintas cosas que luego vemos, ¿no? Entonces, este paso es importante. Nosotros lo que hicimos fue dejar un margen desde los bordes de distribución suficientemente alto como para que si una lagartija, o sea, si me sale un falso positivo por aquí, mucho más lejos del borde de distribución que anda por aquí, pues que me dé un poco igual porque directamente lo que está pasando es que las lagartijas no pueden llegar. Si no están adaptadas a
a una franja de 100 kilómetros alrededor de su borde de distribución, pues me da un poco igual que algo me salga un falso positivo por ahí, porque es que no pueden llegar y ya está, ¿no? Vale, bueno, pues cortamos todas las variables que nos bajamos. No son solo estas dos, pues de hecho creo que nos bajamos todas y corrimos el PCA con todas, para no tener ningún sesgo acerca de qué es lo que le importaba más o no a las lagartijas, sino cuál es el gradiente que mejor define los ambientes a los que se tienen que enfrentar. Vale. También definimos las poblaciones que nosotros muestreamos con shapefiles, que son muy simples, simplemente tenían 3 columnas, la primera con el nombre de la población y luego 2 coordenadas. ¿Vale? Y luego generamos un raster vacío, que es igual que estos de aquí, para rasterizar también los polígonos de POP e incluirlos dentro. O sea, de las poblaciones incluirlos dentro. ¿Vale? De manera que al final tenemos tanto el raster de estas variables como los valores, como esos polígonos de poblaciones dentro del mismo archivo o del mismo objeto. Vale. Una vez que ya tenemos esa base de datos montada así, lo que hacemos es, para todas las variables que están metidas dentro, extraemos los nombres de las variables y montamos la base de datos final ya, que va a ser el input del PCA, que tiene tantas columnas como variables se hayan metido, y una extra que es si la celda, cada una de las filas es una celda. Entonces, si la celda cae en una de las poblaciones que tenemos de estudio, pues aparece el nombre de la población, y si no, aparece un 0 y ya está. Luego hay tantas columnas como variables hayamos metido. Y ya corremos el PCA, centrándolo en los valores en torno a 0 y las desviaciones en torno a 1 para que sea más interpretable después. Y nada, ploteamos un script plot para decidir cuántos ejes explicaban suficientemente bien esa diversidad ambiental a la que se enfrenta la especie. Y nada, para interpretar el PCA en general, pues corres esta línea y te sale pues la importancia que tienen cada una de las variables que teníamos al principio para resumir esa diversidad ambiental en cada uno de los ejes, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos salió fue un único gradiente ambiental que resumía muy bien esa diversidad de ambientes del rango de la especie y que básicamente lo que resumía era varianza en temperatura y humedad. Teníamos regiones más cálidas y secas versus regiones más frías y húmedas. O sea, esos eran los extremos del gradiente, ¿vale? Vale, ahora antes de enfrentarnos a asociar los genotipos con el ambiente, teníamos un problema de pseudo-réplica. Porque estos modelos de asociación se pueden hacer utilizando como unidad muestral las poblaciones o los individuos. Pero nosotros queríamos poner en valor que, mediante la extrapolación del modelo que vamos a hacer, no nos hace falta muestrear mucho. Entonces, para conseguir efectos significativos o encontrar efectos significativos de una variable sobre la otra, utilizando las poblaciones como unidad muestral, teníamos que muestrear muchas poblaciones, ¿vale? Entonces decidimos hacerlo con genotipos. Y los genotipos tienen ese problema de pseudo-réplica, que es que hay muchos genotipos distintos que ocupan el mismo ambiente porque ocupan la misma población. Y habíamos dicho que una de las funciones que tenía este modelo era que, este método, era que todos los individuos de una población, todos los genotipos que componen esa población, pueden ocupar todas las celdas de la población. Entonces, es eso, ese es el problema, que muchos genotipos ocupan el mismo ambiente. Y entonces, para sobreponernos a este problema de pseudo-réplica, lo que hicimos fue diseñar hipótesis nula de una asociación entre genotipo y ambiente, generando muchas bases de datos aleatorias que
que dividimos en dos tipos. Unas que eran intrapoblacionales, o sea, se le iba asignando celdas a genotipos de entre las que componían su población, ¿vale? Asumiendo eso, que todos podían ocupar todas las celdas. Y esa es la hipótesis alternativa de asociación entre genotipo y ambiente, ¿vale? Y luego una aleatorización interpoblacional, que lo que hacía era asignar celdas aleatorias de entre el espacio de celdas que teníamos a los genotipos que habíamos muestreado. De manera que, pues eso, así se diseñaba una hipótesis nula de no asociación, o sea, de que el ambiente que le puede tocar, al que le pueden tocar a enfrentarse a cada genotipo es cualquiera. Está al revés. Vale, esta es la función que aleatorizaba esas cosas. ¿Vale? Lo primero que hacemos es generar tantas bases de datos como queramos. En nuestro caso creo que hicimos 1000 por tipo de aleatorización, que fueron suficientes para encontrar significaciones que ahora veréis. Y eso, y se definen, y hay dos tipos de aleatorizaciones, intra e interpoblacionales, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, por cada una de las bases de datos que vamos a generar, son matrices que solamente tienen dos columnas y que se van asignando. En la primera columna tengo el ID de cada uno de los bichos de mi muestra, de cada uno de los genotipos, y en la siguiente columna lo que se hace es meter el ID de celdas geográficas que tengan en esos raster que he ido generando antes, ¿vale? Entonces, puedo hacerlo de dos maneras. Si es intra, lo que hago es poner solo celdas de las que coinciden con el nombre de la población de cada ID, y si es inter, pues meto cualquier celda, ¿vale? Así genero todas las bases de datos aleatorias, que son las que van a entrar luego en el modelo de asociación genotipo ambiente, ¿vale? Y lucen así. Simplemente tengo una serie de individuos a los que les... bueno, en este último paso lo que hago es juntar estas bases de datos que he conseguido con los valores ambientales aquí. No me he ido parando en nombrar exactamente qué eran todos los objetos, pero bueno, este estaba por ahí antes también, que era la base de datos con los scores para ese primer PCA, ¿vale? Y luego lo que hago también para poder hacer el modelo de asociación es poner detrás las dosis de los alelos para cada uno de los SNPs. De manera que ya tengo la variable independiente y dependiente en la misma base de datos y puedo correr el modelo de asociación. Es vale. Un SNP, perdona. Ay, perdón. ¿Qué es un? SNP. Un SNP es una mutación puntual en un sitio del genoma. Es como... se llama así porque es Single Nucleotide Polymorphism. Es como un polimorfismo que solo ocurre en un nucleótido concreto. O sea, en una letra del genoma. ¿Vale? No son trozos del genoma que cambian por completo, es solamente una letra que cambia. Pues vale, antes de correr el modelo de asociación, lo que hacemos es montar las tablas de resultados vacías donde se van a ir rellenando los distintos partes de los estadísticos que me interesan para decidir si acepto o no esa hipótesis alternativa de asociación genotipo-ambiente, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero que hago en esta parte es montar 1000 filas, o sea, una base de datos con 1000 filas y para ir guardando los p-valores y las r's cuadrados de cada modelo, ¿vale? Y además montó también tablas donde se van a guardar los coeficientes de la correlación parcial entre cada uno de los SNPs, que ya sabes lo que es, y el ambiente, ¿vale? El coeficiente de la correlación parcial es eso, cuál es la magnitud del efecto que tiene tener un genotipo u otro en este SNP con respecto a estar o no adaptado a este ambiente, a esta parte del gradiente ambiental,
¿vale? Entonces, nada, corremos la función que habíamos visto antes para montar todas esas bases de datos y finalmente corremos el modelo de regresión. El modelo de regresión lo hicimos por pasos porque como teníamos muchas bases de datos para la hipótesis alternativa y queríamos montar el modelo de asociación utilizando todas, porque todas eran igual de probables, porque es lo que he dicho, que todos los genotipos pueden estar en cualquier celda de su población. Y entonces así lo hicimos por pasos de manera que podíamos evaluar si la media del efecto que tenían cada uno de los SNPs era significativa o no y descartar su entrada o no del modelo. ¿Vale? Entonces, nada, hicimos un while muy simple que se basaba en la cantidad, este bath que está por aquí, es cuáles de los SNPs que una vez que se corre por primera vez el modelo, cuáles de los SNPs tienen significaciones medias que están por encima de 0,05, de manera que se van descartando. ¿Vale? Y se vuelve a correr otra vez el modelo, que es un modelo lineal muy simple en el que se intenta explicar ese PC1, ese gradiente ambiental, con el resto de datos, que el resto de datos son pues los SNPs, la cantidad de alelos de referencia que tiene cada individuo en cada uno de los SNPs. ¿Vale? Y ya está. O sea, si llegaba un momento en el que ya no había ningún SNP que tuviera significaciones medias que no fueran significativas, o sea, que estuvieran por encima de esto, pues ya se paraba el modelo y se genera el modelo final que es este de aquí. ¿Vale? Estos son los coeficientes de los que hablaba antes. O sea, una de las cosas que vamos guardando... creía que había puesto aquí una parte de esa base de datos. Pero bueno, las cosas que vamos guardando son esos coeficientes también, aparte de las significaciones y las R cuadrados con las que hacemos estos plots, son estos coeficientes, ¿vale? Que esto es lo que digo, es cómo se relaciona parcialmente cada uno de estos genotipos, de los genotipos para estos sitios del genoma, con el ambiente que quiero evaluar para lo que cada combinación de genotipos está adaptando, ¿no? Entonces acabo teniendo este modelo que todas estas significaciones son bastante significativas, o sea, todos estos efectos son bastante significativos, de menos de 0,001. Y el error estándar de todos los coeficientes es de 0,1, que eso es importante también porque luego se relaciona con cómo redondeamos la inferencia. Luego lo explicaré. Vale, y nos salen modelos bastante buenos con las aleatorizaciones intrapoblacionales, que son las que he dicho que eran la hipótesis alternativa de asociación genotipo-ambiente. ¿Vale? Las dos que he explicado son estas. Esta es la intra y esta es la inter, ¿vale? La hipótesis nula. Entonces veis que sale muchísimo mejor. O sea, de hecho, la cantidad de varianza en ambiente al que está adaptado los distintos genotipos que puedo explicar aleatorizando, o sea, haciendo no asociación entre genotipo ambiente, está en torno a 0. Y si lo hago bien, o sea, si asumo asociación genotipo ambiente, consigo pues eso, 60 y algo % de varianza en ambiente explicado. Luego hicimos otro par de aleatorizaciones que nos pidieron los revisores cuando lo publicamos, que no las he explicado aquí porque, no sé, es bastante más simple. O sea, en realidad es como la que es con sitios, los CIEs, sitios del genoma neutrales, es montar la base de datos de SNPs que he dicho, pero sin tener en cuenta si estaban sujetos a selección o no, sin correr test de selección ni nada. Simplemente cogemos pues en torno a 20, creo, sí, porque teníamos 21 SNPs sujetos a selección, entonces cogíamos 21 SNPs sin tener en cuenta que estuvieran sujetos a selección o no, de entre todos los que teníamos.
Y luego también otro revisor nos dijo que hiciéramos una aleatorización completa, que se refería a que asignáramos genotipos a individuos desde el principio de todo, o sea, antes de correr test de selección ni nada, que fueran aleatorios. O sea, como que cada individuo podía tener cualquier valor de genotipo en cualquier sitio de su genoma, ¿no? Y que a partir de ahí corriéramos el test de selección y después hiciéramos todo esto. De manera que, porque el test de selección por su naturaleza lo que hace es maximizar la divergencia entre poblaciones. O sea, buscar cuáles son los sitios del genoma a los que se les puede atribuir la mayor divergencia entre esas dos poblaciones, ¿no? Y lo que pasa es que esa divergencia no tiene por qué seguir un patrón de diferenciación que sea congruente con la diferenciación ambiental que las poblaciones ocupan. Entonces, pues bueno, maximizando la divergencia, pero no teniendo en cuenta que sea congruente, pues ver qué salía. Él decía que iba a salir bien, pero no salió bien. O sea que bien, que no salga bien. Vale. Y ya pasamos a la inferencia de rango. Una vez que tenemos esta relación entre ambiente y genotipo, puedo aplicar este modelito a cualquier combinación de genotipos posible que se pueda conseguir con estos 4 sitios del genoma, ¿no? Entonces, nada, simplemente montamos una base de datos, o sea, una tablita nueva con todas las combinaciones posibles de estos valores, que es esta. Pues es una combinación posible es que no haya ningún alelo de referencia en ninguno de estos SNP. Otra es que haya un alelo de referencia aquí, o sea, que sea heterocigoto. Y así sucesivamente hasta llegar a que todos los SNPs tengan 2 dosis de ese alelo, ¿no? Y eso lo hicimos así. Y entonces, una vez que tienes todas esas combinaciones, pues es tan fácil como aplicar el modelo. De manera que tienes el ambiente potencial, el valor de PC1, al que puede estar, en el que puede vivir este genotipo. O sea, el que este genotipo está adaptado. ¿Vale? Si esto es verdad, pues es sin más ir metiendo en esta primera fila es mira, y de hecho está bien, menos 3,9, porque el resto es todo por 0. Y entonces este es el valor de este PC1 al que este genotipo puede estar adaptado, ¿vale? Y lo que vamos haciendo después, que ahora lo vimos, es ir rellenando las celdas con estos valores, ¿vale? Por eso decía que era conceptualmente distinto que eso primero que contaba de nicho fundamental, en el que una especie tiene un nicho. Aquí lo que estoy haciendo es sumar nichos de genotipos. Asumir que el rango de una especie es la suma de los rangos de los genotipos que la componen. Vale, aquí vamos rellenando las celdas. Definimos también cuáles son los valores, cuáles son las celdas que tienen los mismos valores ambientales que las poblaciones que hemos muestreado, que era una manera así un poco, no sé, era como una manera de saber cuánto de mucho conseguimos mejorar un modelo más clásico de nicho de sé que esta especie está presente en estos sitios que tiene estos valores ambientales, así que asumo que podrá estar presente en todos los sitios en los que aparezcan esos valores ambientales, ¿no? Y también para poner un poco en valor eso de solo muestrear 5 poblaciones y, bueno, ver cuánto mejorábamos el modelo por incluir esa diversidad genética. Vale, aquí lo que os decía antes de que el error estándar de todas las estimas del modelo rondaba el 0,1, entonces lo que hicimos fue redondear los valores del PC a un decimal, ¿vale? Y eso lo hacíamos también, pues eso, para las celdas en las que estaban las poblaciones y rellenábamos las celdas de todo el rango que tenían ambientes que fueran iguales a los de las poblaciones que habíamos mostrado. Y luego hacíamos lo mismo para saber cuánto mejorábamos eso con los valores que inferíamos que cada uno de los genotipos podía ocupar, ¿no?
Luego le dábamos distintos valores a cada uno de esos sets de celdas geográficas, ¿vale? En las que coincidían las dos cosas, que estaban tanto inferidos como muestreados, pues les dábamos un valor. A los que estaban solamente inferidos como valores ambientales a los que un genotipo estaba potencialmente adaptado, pero que no lo habíamos muestreado, le dábamos otro valor al mar y otro valor al continente sin ocupar, y ploteábamos la inferencia así. No sé si... No. Bueno, luego tengo otra diapositiva en la que se ve esto más grande que explico un poco más los fallos y exactamente cómo funcionaba. Pero bueno, aquí veis que se infiere un rango. O sea que tengo unas celdas rellenadas y que se parece bastante a la distribución de la lagartija. Ahora lo veréis después. Vale, una de las cosas interesantes que tiene este método es que soy capaz de saber cuántos genotipos pueden estar adaptados a cada una de las celdas que componen el rango de distribución de la especie. ¿Vale? Y esto es interesante porque puedo saber si realmente pasaba eso que decíamos en las primeras diapositivas, de que a medida que me voy alejando del centro, pues las condiciones son subóptimas de verdad y cada vez hay menos genotipos adaptados, porque es más difícil estar adaptado a sus sitios. O puedes ver patrones de esa clase. O puedo ver si los sitios en los que me salen presencias que en realidad no existen son poco probables de ocupar porque es que hay muy pocos genotipos que están adaptados a esos sitios y cosas así. Vale. Entonces, bueno, para hacer esto también fue muy simple. Hicimos una lista de valores ambientales reales que teníamos, o sea, del PCA primero, que coincidían con los que nosotros habíamos inferido que podían ocupar distintos genotipos. ¿Vale? Estas son las celdas en las que están estos valores. Y luego contamos cuántos valores ambientales que inferimos que se pueden ocupar por algún genotipo coinciden con ese valor ambiental real de cada una de las celdas. Y simplemente los contamos. Nosotros teníamos 5 valores únicos, que van de 1 a 5, o sea, puede haber de un genotipo adaptado en una celda a 5 genotipos adaptados. Y luego lo que íbamos haciendo era sustituir en el raster del PC, sustituíamos el valor ambiental que hubiera por este valor, por 1, 2, 3, 4 o 5 genotipos. Y nada, igual le dábamos otro color al continente para luego plotear y ploteamos con un heatmap sencillo. Y esto es lo que nos quedó. Vale, esto sí. Entonces, para evaluar cómo de bueno es el modelo, pues evaluamos un poco cuáles eran los sitios. Luego explico una manera más estándar de hacerlo, pero bueno, así a simple vista, yo que conozco la especie sé que he fallado en cosas. Pero son cosas en las que son muy fáciles de explicar y que incluso el hecho de que haya inferido la distribución así hace que me sea más fácil explicarlas. O sea, hay un par de falsos positivos que, bueno, este en concreto es que rebasa la distribución potencial, rebasa la Camarga, que es un sitio infranqueable para las lagartijas. Bueno, o sea, hay una barrera física ahí que hace que no puedan seguir, así que por mucho que estén, que haya genotipos adaptados a esos sitios, pues no hay manera de llegar allí. Y luego hay este otro falso positivo que es más interesante, que es del tipo que decía antes. Son sitios en los que muy pocos genotipos pueden vivir. Aquí lo veis, que aparece así amarillo clarito. Y además, la parte del rango que contacta con ese área de distribución potencial también tiene muy pocos genotipos adaptados. Entonces es muy difícil que en las poblaciones que ocupan estas celdas surjan los genotipos que estén adaptadas a estas otras. Entonces, bueno, este falso positivo es interesante por eso. Y luego tenemos un falso negativo, que este fue más, me molestó más, que seguramente tenga que ver con que el modelo esté incompleto, con que no haya incluido en el modelo, porque el barrido genómico que hicimos por aquel entonces pues no era suficientemente potente, entonces no incluía en el modelo toda la diversidad genética
que permite a esta especie estar adaptada a todo su rango de distribución. O sea, me quedaba un trocito más. Aquí está las poblaciones que ocupan esta región, pues, viven en sitios más húmedos y más fríos que en el resto, y entonces puede ser que, pues eso, me faltara añadir un poco más de diversidad genética para poder inferir ese rango. O puede ser que haya otros determinantes ambientales, o sea, me puede faltar cosas o por la parte de genética o por la parte ambiental. Me pueden faltar condicionantes ambientales que lo que hagan sea facilitar la presencia de la especie y que no tengan que ver con un gradiente de humedad y temperatura. Bueno, esta es la manera de mirar bien si he acertado o no. Esto también nos lo pidieron los revisores. Y bueno, lo que hicimos básicamente era rasterizar las distribuciones que se conocían de esta especie a partir de guías y de algún inventario. Creo que lo intentamos también con IUCN, pero no estaba muy claro que sobre todo en la parte norte de África fuera muy fiable la distribución que nos decían. Entonces, bueno, al final lo pudimos hacer solo, o sea, comprobar solo el ajuste de la inferencia con respecto a la realidad en la península y en Marruecos. ¿Vale? De aquí del resto de África había algunas referencias en GBIF, que todas las recuperamos con nuestro modelo, pero es eso, que no teníamos suficiente información como para hacer esa comparación bien. Entonces, nada, hicimos rasterizamos esas imágenes, ¿vale? Y los valores que podían ocupar las celdas de cada uno de esos rastros, que en realidad eran dos, uno para la península y otro para Marruecos, eran de ceros o unos dependiendo de si había o no había lagartijas allí, ¿vale? Y luego simplemente, pues nada, en este raster que ahora estaba, es que es todo el mismo script, entonces este raster ahora estaba ocupando, o sea, las celdas de este raster podían tener valores de 1 a 5, que son los valores de ArcGIS-Map. Entonces, si tenían más de 0,5, pues significa que son celdas que están ocupadas, o que se infiere que la lagartija puede ocupar, ¿vale? Y luego en estas son las de verdad, o sea, las que inferimos a partir de estos otros rasters, y sin más, pues para saber cuánto de bien se nos dio, pues inferimos un 78% del rango real de la especie, utilizando todo el método. Y nada, con respecto a las aleatorizaciones... Alex, Dime. no sé si te queda mucho... Ya está. no sé, vale. Es la última diapositiva. Ok, perfecto, venga, dale. Vale, pues eso, que también lo que hicimos fue mirar cómo de bien lo inferíamos si aleatorizábamos todo. O sea, desde el principio, la que he dicho que es la aleatorización completa. Entonces, pues nada, por curiosidad, hubo una de esas bases de datos aleatoria que lo hizo mejor que el nuestro. O sea, que lo hizo mejor que la hipótesis alternativa de asociación. Pero bueno, aún así, pues es una significación buena. Y nada más, este es el método. Las cosas para los que lo estaba usando, pues os las puedo contar en otro momento. Y ya está. Me pasa muchísimo de tiempo. No, está bien. Vale. 8 minutos. No llega, Vale. porque hemos empezado un poco más tarde. Muchas gracias, Alex. Como nos hemos pasado un poco, no sé si alguien tiene alguna pregunta rápida que le quiera hacer a Alex, si no, bueno, siempre pues podéis escribirle. Ya subiremos el vídeo y que aparece su correo, así que podéis escribirle, pero si alguien quiere preguntarle algo ahora rápido, adelante. Han escrito por el chat. Sí. ¿Cuál dirías que es la mejora que este método proporciona con respecto a los modelos de distribución de especies más comunes, tipo Maxent o Random Forest? Es buena pregunta. Pues lo que creo que permite este método es extrapolar y no confiar solo en los ambientes que se muestrean para decidir cuál es el rango potencial de la especie. Sí, porque extrapolas una asociación que hace que puedas inferir
ambientes en los que la especie puede existir, pero que tú no has muestreado. No sé si así tal cual se entiende. De hecho, una de las... ¿Se ve mi presentación ahora? ¿O como la he cerrado no? No, no se está viendo ahora. Vale. Lo vuelvo a poner. Aquí se ve un modelo de, o sea, una inferencia de rango hecha, pues eso, a partir de he muestreado estos ambientes y aquí sé que existe la especie, así que asumo que todas las celdas geográficas que presenten estos ambientes pueden ocuparse por la especie. Sería esto de aquí, haciendo solo, o sea, rellenando solo las celdas que tienen los mismos valores ambientales que las poblaciones que hemos muestreado, y esto es lo que mejoro la inferencia metiendo el modelo de asociación genotipo-ambiente. Porque soy capaz incluso de... Porque claro, todos estos modelos de nicho muchas veces, si yo tengo dos nichos con valores, yo que sé, imagínate para este mismo PC, pues tengo poblaciones que he muestreado con valor 1 y poblaciones que he muestreado con valor 2,5. Pues todos los ambientes que estén entre esos dos sitios los puedo inferir que se pueden ocupar por la especie. Porque si pueden ocupar esto y pueden ocupar esto, ¿por qué no van a poder ocupar esto otro? ¿No? Pero nosotros lo que hacemos con los genotipos que no hemos muestreado es muchas veces conseguir inferir esta otra parte. O sea, no entre los dos valores que yo he muestreado, sino más allá. Y eso creo que, para mi conocimiento, solamente se puede hacer así. Aparte de la información distinta que ofrecen, que tampoco es que sustituya ni nada parecido. Es un tipo de información distinta. También te preguntan, Alex, si lo habéis comparado con otros métodos como Generalized Similarity Models o Gradient Forest con datos genéticos. No hemos hecho... O sea, solamente lo hicimos así. Pero sí, podría ser. Lo que pasa es que es eso, que si hubiéramos dedicado mucho del artículo a compararlo con otros métodos, podría sonar a que queremos sustituir algún método, y no es eso. O sea, lo que queremos es dar una herramienta nueva que es capaz de contestar otras preguntas, haciendo unas asunciones distintas. Genial. Pues eran las gracias. A vosotros. Y bueno, vamos a cerrar aquí, que ya nos hemos pasado un poquito de la hora. Mil gracias, Alex, por la charla, ha sido súper interesante. A vosotros. Y nada, nos vemos en la próxima. A todos.